tema que voy a tratar es la independencia judicial porque efectivamente es la esencia del Poder Judicial y por consiguiente el Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Nos tenemos que remontar pues, a John Locke, a John Cook, al barón de Montesquieu, que en la época de la Ilustración veían que, lógicamente, la división de poder era la única alternativa al Estado totalitario. La independencia judicial, como señala la recomendación número 12 de 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, fíjese si es importante, que es la garantía de la libertad de los ciudadanos frente a la Administración, la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales y de los derechos humanos y, evidentemente, es la garantía de un derecho igualitario e imparcial para todos. Estamos en un momento donde la independencia del Poder Judicial se está tambaleando por momentos y además de manera extremadamente grave, quizá en proporción aritmética al crecimiento de los casos de corrupción política. Lo que pasa es que no todos nos damos cuenta, y no todos nos damos cuenta porque el juego procesal es algo tremendamente sutil, es algo que pasa desapercibido pues, a la mayoría de los ciudadanos, porque el derecho, y sobre todo el derecho en la práctica, es algo poco ininteligible o poco inteligible para el resto de la ciudadanía. Y entonces, esto que lo aprovechan y lo saben los poderes públicos, pues evidentemente venden a bombo y platillo leyes para luchar contra la corrupción o leyes para agilizar la justicia. Y en realidad lo que están proporcionando pues son leyes donde lo único que nos ponen son más cortapisas, más amarres a los jueces para evidentemente luchar pues, por los delitos o contra los delitos, los delitos contra la Administración, o bien pues para lógicamente coartar esta independencia judicial. Además se está produciendo un fenómeno que nos suena a todos mucho de 2 años para adelante, que quizás recibimos todos con gran alegría o con cierta ilusión, cuando se produjeron las primeras elecciones hace aproximadamente 2 años, que surgieron estos nuevos partidos políticos, quizás que vinieron del movimiento del 11M, al que los grandes partidos pues, no le echaron demasiada cuenta. Y efectivamente, con el surgimiento de estos nuevos pequeños partidos que se han convertido ya no en tan pequeños, pues empezó el fenómeno de los pactos políticos. Esto, en principio, pues podía ilusionarnos en el sentido de una regeneración democrática. Sin embargo, para la independencia judicial ha sido absolutamente nefasto, porque efectivamente los grandes partidos políticos pues han hecho un pacto de no agresión, una pinza entre ellos para garantizar su supervivencia frente a estos partidos políticos emergentes y de esta manera pues, han decidido rebajar el papel que hace unos años, hace 4 o 5 años, tenía la justicia, que quizás estaba expuesta demasiado mediáticamente. Nos desayunábamos todos los días, almorzábamos, cenábamos con los diferentes avatares de los procedimientos judiciales y efectivamente la justicia aparecía ante todos los ciudadanos como el único paladín de la democracia y han pretendido rebajar el papel de preponderancia de la justicia, pero hasta el punto de que parece hoy que no ocurre nada, cuando siguen existiendo casos de corrupción política verdaderamente alarmantes. Y el Poder Judicial y los jueces cada vez con menos medios, ya no hablo de medios materiales, sino medios e instrumentos jurídicos y legales para luchar contra ellos. Evidentemente, esta situación de nirvana, de que parece que no ocurre nada, salvo que sean noticias de rabiosa actualidad que duran 2 o 3 telediarios, pues se traslada al cuarto poder o a la prensa, ¿no?
que está dominada también por el poder político, porque no en vano los consejos editoriales de los grandes medios de comunicación pues están importantes personajes políticos de primer orden, ¿no? En el país pues no hace falta más que echar la vista a Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba, lo mismo que en los otros medios de comunicación, aparte de los grandes capitales y de los grandes bancos, pues hay políticos de primer orden, ¿no? Y estos medios de comunicación, que son los que tienen la obligación y la gran misión pues, de informar a la sociedad, de crear opinión, pues últimamente, precisamente por la instrumentalización tanto de la justicia como de la prensa por parte del poder político, pese a todos, porque nos pesa enormemente, pues estamos en una situación en la que parece que no ocurre nada y son precisamente los movimientos sociales como como muchos otros que se están produciendo, los que efectivamente estamos dándonos cuenta que algo pasa en el equilibrio de poderes, que efectivamente se está tratando de politizar absolutamente al Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial está absolutamente en crisis y si está en crisis el Poder Judicial, está en crisis nuestro Estado de Derecho. Con esta situación el camino está servido y está servido para que el poder político pues literalmente robe al Poder Judicial su principal fuente de legitimación, que es, aparte de defender la libertad y los derechos de los ciudadanos, pues es controlar al Poder Ejecutivo, algo que está constitucionalmente protegido en todos los estados democráticos de nuestro entorno. Y el camino está servido en nuestro país a través, me refiero fundamentalmente a la jurisdicción penal, a través de dos grandes leyes o dos grandes reformas legislativas, mejor dicho. Las últimas reformas que se han producido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley 41/2015 y la Ley Orgánica 13/2015, que efectivamente han producido una auténtica revolución dentro de lo que considerábamos el procedimiento judicial, hasta entonces conocido, por la atribución de grandes poderes al Ministerio Fiscal, poderes, lógicamente, absolutamente mediatizados por el poder político, porque no olvidemos que el Ministerio Fiscal pues, está nombrado pues, por el Gobierno, y luego con el anteproyecto que se nos viene encima de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero no quisiera referirme a estos dos temas, todos importantes temas, sin poner de manifiesto los problemas que desde siempre ha tenido el Poder Judicial. En primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122.3 de la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que se crea para garantizar la independencia del Poder Judicial, está constituido por el presidente del Tribunal Supremo y por 20 vocales. Sin embargo, curiosamente, de estos 20 vocales, solamente 12 son jueces. El resto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los 8 restantes, son elegidos por el Congreso, 4 por el Congreso y 4 por el Senado, entre juristas de reconocido prestigio, con 15 años de antigüedad y por una mayoría, elegidos por una mayoría reforzada de 3/5. Esto hoy en día no tiene ninguna justificación. Efectivamente, en aquel momento, con la Constitución de 1978, podríamos encontrarle alguna, quizás pues, por la suspicacia que esa recién estrenada democracia podía tener respecto de la concentración de poder,
Por ejemplo, en los militares, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluso en el propio Poder Judicial. Nos da miedo todo un Poder Judicial o todo un Consejo General del Poder Judicial constituido por jueces. Bueno, esta puede ser una interpretación. La interpretación buenista que se dio en la época era ¿por qué no aprovechar las experiencias doctrinales que podía aportar pues, los catedráticos y los juristas que en aquella época había de reconocido prestigio para el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial? Verdaderamente esta interpretación hoy hace aguas por todos lados, cae por su propio peso. Porque igual que no hay jueces en el Consejo Fiscal, igual que no hay jueces en el Colegio de Abogados, a pesar de que los jueces somos juristas de reconocido prestigio por nuestra trayectoria profesional, no porque seamos más o menos conocidos, igual que no hay jueces en los consejos rectores de las universidades, pues no debe de haber elementos extraños a los jueces dentro del Consejo General del Poder Judicial. Porque efectivamente los jueces somos los únicos que conocemos el procedimiento en todas sus facetas, los únicos que sabemos efectivamente cómo un juez actúa y cómo debe actuar, y todo lo que un ciudadano espera del sagrado derecho a la tutela judicial efectiva. Y si además queremos añadir al Consejo General del Poder Judicial esas experiencias doctrinales o esas opiniones doctrinales que serían muy bienvenidas, pues tan fácil como hacer uso de esa potestad reglamentaria que tiene el Consejo General del Poder Judicial y efectivamente introducirla mediante informes externos, pero para eso no es necesario politizar al Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano, insisto, creado para la independencia judicial y no para el control de los jueces, que es lo que se ha convertido hoy. Pero si verdaderamente es preocupante la composición original del Consejo General del Poder Judicial, mucho más preocupante es aún la selección de los miembros judiciales del Poder Judicial, que ya se quedó en manos de las leyes orgánicas del Poder Judicial. La primera ley orgánica que hubo, la Ley Orgánica 1/1980, con buen criterio, establecía que los miembros judiciales serían elegidos por los jueces y magistrados. Sin embargo, con la llegada del PSOE al Gobierno, en el año 1985, pues se produjo otra auténtica revolución y una auténtica injerencia absolutamente insoportable del poder político dentro del Poder Judicial, porque los miembros judiciales, es decir, los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial, pasarían a ser elegidos también por el Congreso y el Senado. De tal manera que lo que nos encontramos ahora, y eso es lo que se mantiene en la actualidad, es que el Consejo General del Poder Judicial es un mini parlamento, de tal manera que los partidos políticos se distribuyen el nombramiento de los vocales en función de un reparto de cuotas según la preponderancia o importancia política que cada partido tenga dentro de las cámaras. Y esto, evidentemente, no tiene nada que ver con el Poder Judicial y constituye un peligro absolutamente inexorable para la independencia judicial, porque no se queda en el Consejo. Si solamente se quedara esta injerencia del poder político en el Consejo, bueno, pues sería algo verdaderamente lamentable y bochornoso, pero no pasaría de ahí, sino es que se extiende a las más altas esferas de nuestra jerarquía judicial.